Acuérdate que en Cuba podía estudiar el 10% de la población. Martí es un pobre que llega a la escuela gracias a hacerse letrado, gracias a la ayuda de Rafael María de Mendive. Porque la idea del padre Martí fue ponerlo a trabajar desde los 13 años. Y es Mendive quien asume la educación de Martí. Por tanto, Martí es de los pocos hijos de la gente humilde en Cuba que pudo hacerse en una época. Dentro de ese 10% de letrados y un 90% de pueblo, dentro de ese 10% de letrados hubo anexionistas, hubo gente que se formó en Estados Unidos. La generación de la guerra del 95 es menos radical que la del 68. Como generación es mucho menos radical. ¿Por qué? Porque la inclusión del autonomismo dentro del ejército mambí y la distribución de grados militares por el solo hecho de ser universitario afectó la composición ideológica del mando mambí. Pues tú eras universitario y eras capitán. Y si tú tenías tercer año de la carrera en adelante, eras teniente. Pero un campesino tenía que empezar de cero. Y y quiénes eran los autonomistas y quiénes eran todos esos tipos eran racistas, por tanto, empezó a ser cada vez más difícil para un negro coger un grado militar. O sea, al final hubo una cúpula, y esa cúpula después fue la que estuvo en la neocolonia. O sea, fue la cúpula de generales y doctores que dejaron el pueblo atrás. Menocal estudió en la Universidad de Cornell, ingeniero en Estados Unidos. Mucha de esa gente estudiaron en Estados Unidos. Otros fueron abogados de las empresas yanquis que empezaron a meterse en Cuba a partir de la década de 1880. Entonces, es decir, ya te digo, siempre hubo anexionistas. Ahora hubo hubo un gran debate del anexionismo en los 80. Y ese gran debate de los anexionismos en los 80 tuvo dos paladines. En Cuba, porque hubo un gran debate en la prensa cubana. Fue Manuel Sanguilí. Esa es la razón por la cual cuando Manuel Sanguilí cambia su voto, cuando están discutiendo la enmienda Playa, se desmoronó todo. Porque si el gran paladín de la independencia se quebraba, bueno, ¿qué sentido tenía seguir luchando por evitar la enmienda Plá? Y por eso nos impone la enmienda Plá. Y en Estados Unidos era Martí. Toda esa, es decir, la claque batistiana esa, desde la época de Batista, intentaron manipular la figura de Martí. Porque Martí obviamente fue un gran pensador, un poeta, el hombre, el más universal de todos los cubanos. Correcto. Y ellos no hablan del pensamiento antiimperialista de Martí. De ese no hablan una palabra. Del antianexionismo de Martí. De la vocación de Martí con los pobres de la tierra, con la gente más humilde. De la amistad de Martí con los socialistas, con los comunistas. Martí era íntimo amigo de Fermín Valdés Domínguez, era socialista. De Carlos Baliño. Martí era muy estrecho amigo de Carlos Baliño, de una confianza extraordinaria. De, ¿cómo se llama? El fundador del primer partido socialista cubano. Bueno, Mella dice, ¿cómo se llama? Diego Vicente Tejera. Cuando Mella dice que fue amigo de Baliño, que si Martí hubiera estado vivo en 1901 hubiera militado en el partido de Diego Vicente Tejera. Lo dice Mella. Martí obviamente evolucionó en su pensamiento. Cuando tú te lees las primeras apreciaciones de Martí de Estados Unidos, que las realiza Martí ya de Estados Unidos, en enero de 1880, y la primera apreciación la escribe 6 meses después. Y escribe 3 artículos dentro de sus escenas norteamericanas sobre sus impresiones de Nueva York y de Estados Unidos. Y cuando tú lees la visión de Martí, ya tú empiezas a ver preocupación. Martí dice, en la segunda impresión, que una es de junio y la otra es en agosto,
la tercera es en octubre. En agosto dice que por primera vez en su vida, llegaba a un lugar donde no le gustaba a ninguna mujer. Porque todas eran muy interesadas y materialistas. Todas estaban pensando en el dinero. Así lo dice José Martí. Pero lo que dice después, en el 87, 7 años después, que ha ido conociendo el país, que se ha entrado del país, que aquello se trocó de república. Por la corrupción, se trocó de república a monarquía. Lo dice Martí. Y las críticas que le hace Martí a la sociedad, por eso dice en Vindicación de Cuba, cuando están diciendo los artículos anexionistas de Manufacture, un artículo de Manufacture y otro artículo más, diciendo que los cubanos son blanditos y que necesitaban un gobierno norteamericano, extranjero. Y Martí responde con un artículo que se llama Vindicación de Cuba. ¿Cómo comienza? Dice: amamos la patria de Lincoln, como mismo tememos a la patria de Cutin. ¿Quién es Cutin? Cutin es uno de los tipos que provocó la guerra contra México y que le arrancaran a México la mitad de su territorio. Periodista, que fue de los que provocó esa guerra. Martí dice: amamos la patria de Lincoln como mismo tememos a la patria de Cutin. Es decir, Martí tenía claridad. Incluso el encuentro de Martí con Maceo en la Mejorana, el 5 de noviembre, ¿no? No, que 5 de noviembre, 5 de abril. No, 5 de abril, mayo, 5 de mayo. Martí entra el 11 de abril. Y el encuentro en la Mejorana se produce el 5 de mayo. Martí cae el 19 de mayo. El 5 de mayo. Maceo no estaba... Martí estaba tratando de encontrarse con Maceo. Y no lo había podido lograr. Maceo estaba rehuyendo. Pues Maceo lo que quería es que Martí se fuera. Eran diferentes modos de concebir la organización de la guerra. Y Maceo además estaba ofendido con Martí por la expedición que vino al frente Flor Crombé. Martí se reúne con un periodista que lo va a ver a las montañas santiagueras, se encuentra con las montañas, y le advierte que él entrevistó a Martínez Campos, que entonces es el capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, y que Arsenio Martínez Campos le había dicho, es una conversación que se produce el 2 de mayo de 1895, le había dicho que en caso de que Estados Unidos se hubiera perdido, le entregaban Cuba a Estados Unidos. ¿Y qué hace Martí? Le escribe a Maceo: tenemos que encontrarnos, urge encontrarnos. Porque Martí tenía claridad de que por las apetencias yanquis tenía que ser una guerra rápida. Tenía que ser una guerra rápida. No fue una guerra rápida, por eso pudieron intervenir. Pero Martí tenía claridad que tenía que ser una guerra relámpago, para que no tuvieran tiempo ellos de reaccionar y de preparar, como hacen siempre, a la opinión pública estadounidense para una guerra. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Preparando a la opinión pública estadounidense para una guerra, para intervenir en Cuba. Martí sabía eso y sin embargo cumplió su destino. El día que cae, estando en Dominicana, cuando él va de Nueva York a Dominicana a buscar a Gómez, Gómez no quería que viniera para Cuba. Y él entrega un periódico de la Florida que se decía que ya Martí y Gómez estaban en los campos de Cuba. Le dice: pero tu deber es estar en Estados Unidos, preservarse. Dice: o Cuba, estoy dispuesto hasta morir en la cruz, hasta dejarme clavar en la cruz. Y eso es lo que en su discurso del 19 de mayo, con aquella fila llena de jóvenes campesinos orientales que conocían por sus padres, por sus abuelos, de las hombradas de Maceo, de las hombradas de Gómez,
pero no conocían a Martí. Y quedan cautivados porque aquella arenga, nacida del más profundo corazón cubano, termina diciendo: y por Cuba estoy dispuesto hasta morir clavado en la cruz. Y esa es la razón por la que una hora después, cuando Gómez, que atacan el campamento en Dos Ríos, cuando Gómez le dice: este no es su lugar, Martí sigue combatiendo. Martí sigue combatiendo porque estaba dispuesto a morir. Y estaba dispuesto a morir en una guerra que sabía que tenía que ser rápida. Porque, como decía él, con la independencia de Cuba, evitaremos que los Estados Unidos caigan con esa fuerza sobre nuestras tierras de América. Me dice: cuanto hice hasta hoy, y haré para eso. Tenía claridad de que la independencia de Cuba era el modo de parar el expansionismo yanqui sobre nuestras tierras de América. Ese fue el sentido de su lucha. Y fue el sentido de la lucha de Fidel años después, cuando estando en la Sierra Maestra, mirando un lugar que han bombardeado la Fuerza Aérea de Batista con bombas entregadas en la base naval en Guantánamo, que le describe a él, le dice: hoy estoy más seguro que nunca que mi verdadera guerra empezará cuando triunfe esta revolución contra Estados Unidos. Es decir, el mismo destino, el de Martí, el de Fidel, el de Céspedes, que mandó a retirar la delegación cubana en Estados Unidos, diciendo: ya bastante nos hemos humillado con ese gobierno que nos quiere en manos de España, que no nos quiere. Están con la teoría de la fruta madura esperando a que mejoraran, a que se crearan las condiciones para intervenir. Fue lo que sufrió Mella, fue lo que sufrió Villena, fue lo que sufrió Guitera. ¿Quién asesina a Guitera? Batista. ¿Y quién es Batista? Batista es el hombre que pacta con los yanquis, con la embajada yanqui, y traiciona la revolución del 33. Y termina asesinando a Guitera en el Morrillo en 1935. Un gobierno yanqui asesinó a Araceli Iglesias. ¿Por qué? Porque estaban, sí, eran los gobiernos de Prío, de Grau, pero esos gobiernos respondían al capital yanqui, respondían a los dictados de la embajada yanqui. Y podían asesinar y matar abiertamente sin el menor rechazo, sin la menor crítica. Y así asesinaron a Mansalva, a Jesús Menéndez, a Araceli Iglesias. Una de las cosas que más influyó en la conciencia de Abel Santamaría, el segundo jefe del asalto al cuartel Moncada, el segundo jefe de la generación del Centenario, fue el pensamiento de Guitera y también el asesinato de Guitera y el asesinato sobre todo de Jesús Menéndez, porque Abel Santamaría tenía delirio con Jesús Menéndez. Delirio. Y Aide Santamaría cuenta que cuando asesinan a Jesús Menéndez, Abel se conmocionó de manera extraordinaria y se dio cuenta que no había otro camino que la lucha. Y todavía no había llegado Batista. Y cuando Batista da el golpe de Estado, siempre se habla de la reacción en La Habana. Pero en Santiago hubo reacción. Y un jovencito, no, un adolescente de 17 años, llamado Fran Paí, fue para el cuartel Moncada a buscar armas. Y cuando un veterano de la guerra, Rafael Portuondo Tamayo, le dice que, si no ve los jovencitos que está, decía: Martí tenía 15 años cuando empezó a luchar por la independencia de Cuba. Y nosotros estamos dispuestos a hacer una invasión de oriente a occidente como la hizo el general Antonio Maceo. Denos las armas. Si las luchas cubanas contra Estados Unidos y contra gobiernos plegados a Estados Unidos tienen 160 años.
Y sería, te repito, muy vergonzoso que nosotros, que nuestra generación entregara de rodillas la patria que nuestros abuelos y nuestros padres construyeron y nos entregaron de pie.